en el nombre de Dios se ha perseguido, torturado y asesinado a millones. Este suele ser uno de los afilados dardos que lanzan muchos ateos a los creyentes para probar su superioridad moral. Pero ya va. ¿Y qué hay de esos oscuros episodios en los que la tortilla se voltea y son los ateos, los verdugos y los religiosos los perseguidos? Quédate para saber más. Saludos Illuminati, soy Sabrina de Preguntas Incómodas, el canal donde lo cuestionamos todo, incluso si este video es real o no. Suscríbete para aprender a pensar mejor. Prometemos reventar tu sarcasmómetro o te devolvemos tus billetes de Monopolio. Y ahora, queridos ateos, a parir. Crímenes ateos, cuando el creyente es la víctima. Antes de empezar, los que nos conocen saben que nuestra posición con respecto a la religión se acerca más a la de los ateos que a la de los creyentes. Yo soy agnóstica y Antonio, de hecho, es ateo. No pretendemos atacar a los ateos por sus ideas ni tampoco ensalzar a sus contrapartes pregonando la existencia de Dios. Al final, explicaremos el porqué de este capítulo, así que espéralo con paciencia, hijo querido. Ahora veremos algunos de los episodios más terribles en los que los ateos antirreligiosos, nótese que no todos los ateos son antirreligiosos, han perseguido, torturado y asesinado a miles de personas por su fe. Comenzamos. La Revolución Francesa. A los revolucionarios franceses les gustaba perder la cabeza casi tanto como comer delicioso queso francés. A partir de 1790 comienza un proceso de radicalización en el que, entre otras lindezas, se suprimen las órdenes religiosas, se prohíben los votos religiosos, considerados contrarios a la libertad individual. O sea, a la gente se le prohibía ser libres de decidir algo para que fueran libres. Y las congregaciones que no se dedicaban a los cuidados de enfermos fueron cerradas. Los obispos eran elegidos por votación y los electores no tenían ni siquiera que ser católicos. Los clérigos debían lealtad al Estado, no al Papa. Aquello no gustó a los curas, que en su gran mayoría se rebelaron. Otros se hicieron como que no habían oído bien e igual juraron lealtad al Estado. El Papa, Dios, el Estado, ¿no es todo pura fantasía? A ver, ¿dónde firmo? Y bueno, ya sabes, lo hacían para mantener la cabecita sobre el cuello, que suele ser un buen lugar para las cabecitas, donde se sienten cómodas y a gustito. A los que no se plegaron a los mandatos de la República se les encarceló, persiguió, torturó y ejecutó. Se estima que alrededor de 2000 clérigos fueron asesinados en este periodo. Por cierto, la República no era explícitamente atea. Sus representantes se inventaron el culto a la razón, convertido después en el culto al Ser Supremo. Esta paparrucha irracional, surgida de las muy racionales mentes revolucionarias, consistía en hacer cosas parecidas a las que hacían los cristianos. Incluso el corazón del revolucionario Jean-Paul Marat, asesinado por Charlotte Corday, fue embalsamado y puesto en un altar del Club de los Cordeliers para que se le rindiera culto como a las tripas de un santo cualquiera. Y bueno, en el fondo todos sabían que aquello era una fantochada, pero la idea era hacerle competencia al catolicismo. Algo así como cuando Google quiso competir con Facebook y se inventó Google+. Spoiler, fracasó miserablemente. Spoiler 2, también el culto a la razón fracasó miserablemente. La Unión Soviética. Los soviéticos nunca pueden faltar a estas listas. Allá donde haya pasado algo espantoso, truculento y a una escala masiva, ten por seguro que Stalin y sus camaradas estaban metidos. Los niveles de represión a los cultos religiosos variaron a lo largo de la historia soviética. A veces era algo moderado. Ya sabes, hacer propaganda antirreligiosa, confiscar bienes a la iglesia, destruir templos y monasterios. Algo light como para un domingo en la noche. Incluso al comienzo de la Revolución Rusa se le hizo un juicio a Dios a cargo de Anatoly Lunacharsky. La cosa fue así. Pusieron una Biblia en el banquillo de los acusados. Se declaró que el Señor Dios era culpable de genocidio y los defensores designados por el Estado llegaron a pedir la absolución del acusado, alegando que padecía una grave demencia y trastornos psíquicos. Sé que parece algo escrito por nosotros, pero esto pasó de verdad. Al final, Dios fue condenado a muerte y se echaron unos tiros al cielo para cumplir la condena. Pero pongámonos serios.
Se calcula que entre 200.000 y 300.000 clérigos de distintos cultos y sobre todo cristianos ortodoxos fueron asesinados por el régimen soviético. Otros cientos de miles fueron deportados o enviados a los gulags, los campos de concentración en Siberia, que también eran una condena a muerte, solo que más lenta, horrible y fría. Otros regímenes del bloque comunista emprendieron medidas de represión y persecución, como Albania o Mongolia, lugar en el que se ejecutaron entre 17.000 y 30.000 creyentes y se enviaron a 10.000 a campos de concentración. México y las guerras cristeras. Entre 1914 y 1934, tras la Revolución Mexicana, el Estado persiguió, encarceló o expulsó a obispos, curas y monjas. Se cerraron escuelas religiosas, se confiscaron propiedades eclesiásticas. La situación se volvió crítica en 1926 cuando el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles aprueba la Ley de Calles, en la que se legaliza una represión aún más intensa y en lugares como Tabasco se obliga a los ministros de culto a contraer matrimonio. Estallan entonces las famosas guerras cristeras, en las que se calcula que pierden la vida 250.000 mexicanos a lo largo de 3 años. Y sí, puedes decir que en este caso los creyentes también cometieron atropellos y asesinatos, pero lo hicieron al verse perseguidos y acorralados por el gobierno. Guerra Civil Española. En los años 30 las cosas en España estaban un poquito agitadas, un poquitico nada más. En 1936 el gobierno republicano, que era de izquierda, tuvo que lidiar con una rebelión militar comandada por el general Francisco Franco. Ya las cosas venían caldeadas de antes, pero lo de la guerra hizo que a la gente se le fuera totalmente la olla, como dicen por aquí. La mayoría del clero apoyaba la rebelión, o al menos simpatizaba con ella, porque en la izquierda ya sabemos que no es que los curas tengan muchos amigos. Ambos bandos, izquierda y derecha, cometieron toda clase de atropellos. Aclaro esto porque no quiero que nadie en mi país de residencia me acuse de facha o de socialista, que por estos lares las heridas siguen frescas y la gente se toma este tema muy en serio. Pero lo que nos atañe aquí en concreto son los crímenes que se cometieron contra creyentes. Se calcula que 6.832 personas fueron asesinadas por su religión en el territorio controlado por la República. 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas. Y ojo, también el bando insurgente asesinó a algunos sacerdotes que apoyaban a la República. Camboya y los Jemeres Rojos. Durante los 4 años que los Jemeres Rojos estuvieron en el poder en Camboya, se llevó adelante un genocidio comparable al Holocausto o al genocidio armenio. Los creyentes aquí también vivieron un infierno. Budistas, musulmanes y cristianos fueron perseguidos, se destruyeron templos, se encarceló a monjes y sacerdotes y de 60.000 monjes budistas que se calculaba había en el país, apenas sobrevivieron 1.000. A los musulmanes se les obligaba a comer carne de cerdo como forma de tortura. A los cristianos se les llegaba a crucificar. La mitad de los católicos perdieron su vida en este genocidio. China y la Gran Revolución Cultural. Después del Gran Salto Adelante, también conocido como Gran Salto por el Despeñadero, Mao Zedong tiene otra gran idea. Durante los 10 años que dura la Revolución Cultural, el régimen chino persigue y asesina a los fieles del budismo tibetano y a los cristianos, por considerarlos enemigos de la revolución. Claro, con los tibetanos el asunto también era político. Recordemos que en los 50 China invadió Tíbet. Puedes saber más al respecto en este video. La religión se percibía como antagonista del pensamiento maoísta. Se destruyeron templos, reliquias y libros sagrados y, por supuesto, se asesinaron creyentes, aunque no hay un registro preciso de cuántos. Por cierto, en el Gran Salto Adelante, en el cual millones murieron de hambre, se estima que una buena proporción lo hizo por sus creencias religiosas, pues el régimen asignó a los líderes religiosos baja prioridad a la hora de recibir alimentos. Muchos ateos, entre ellos Richard Dawkins, afirman que estas persecuciones llevadas a cabo por la extrema izquierda no fueron producto del ateísmo de Stalin, Lenin o ponga usted aquí a su dictador de izquierda favorito. Pero vamos a ver. El marxismo y el leninismo se enmarcan dentro del materialismo dialéctico, que es puramente racional y empírico. Es decir, nada de paparruchas espirituales. El ateísmo termina siendo una parte fundamental de todo este paquete y decir que Stalin no mató a creyentes por ser ateo
sino por ser comunista o porque estaba chiflado, es como decir que un yihadista no mata impíos por ser un creyente radical, sino por ser musulmán o porque su mamá no lo quería suficiente. ¿Crees como Dawkins que el ateísmo no tuvo nada que ver en estos crímenes? Déjame tu comentario y por favor sé respetuoso con quien no opina lo mismo que tú. Uno ve en las discusiones espontáneas en las redes que los no creyentes acusan a los creyentes de los asesinatos que otros creyentes cometieron hace cientos o miles de años. Incluso nosotros lo hemos hecho. Y luego te fijas, y bueno, de nuestro lado tampoco es que el tejado esté muy limpio. Y en todo caso, ¿qué culpa tiene uno de lo que hizo algún desquiciado que casualmente tenía algunas ideas parecidas a las nuestras, si a final de cuentas nosotros no somos asesinos? La validez del ateísmo frente a la fe es un asunto meramente intelectual. Nosotros, por ejemplo, pensamos que un ateo puede considerarse más racional que un creyente, pero no porque quienes pertenecen a esta corriente de pensamiento sean moralmente superiores o mejores personas, porque ya vemos que no necesariamente lo son. La maldad, la crueldad, la barbarie no están vinculadas exclusivamente a la fe, sino al ser humano. Da igual si cree o no cree en la trascendencia. Si te gustó este video, no te pierdas 5 preguntas incómodas sobre ateísmo. No olvides suscribirte para ver más videos de pensamiento crítico cada domingo. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.